El cementerio olía a tierra húmeda y a flores en descomposición, un aroma que se había vuelto tan familiar para mí como el latido de mi propio corazón en los últimos 6 meses. La lluvia goteaba del paraguas negro que aferraba con los dedos entumecidos. Cada gota resonaba contra la tela tensa como una cuenta atrás hacia algo que no podía nombrar. Mis rodillas se hundían en el suelo fangoso ante la lápida de mármol, y el frío se filtraba a través de mi fino vestido. Pero ya casi no lo sentía. El dolor se había convertido en un compañero tan constante que la incomodidad física parecía casi pintoresca. Al Leandro Votorio Duca, amado hijo, 1994-2025. Las letras se volvieron borrosas mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia en mis mejillas. Tracé su nombre con los dedos temblorosos. La piedra lisa se sentía a la vez cálida y glacial bajo mi tacto. 6 meses. Habían pasado 6 meses desde que me dijeron que estaba muerto, asesinado en una explosión en uno de sus almacenes. 6 meses desde que me entregaron un certificado de defunción y un cheque que nunca cobré. 6 meses desde que el mundo se había vuelto gris y sin sentido. Lo siento, susurré, con la voz quebrándose como hojas secas. Siento tanto no haber podido salvarte. El viento se levantó, trayendo consigo la podredumbre dulce de las coronas funerarias y algo más. Algo caro y oscuro que hizo que mi pulso se acelerara inexplicablemente. Colonia, cuero, peligro envuelto en seda. Lo descarté como un recuerdo, como el cruel truco de mi mente para conjurar su presencia en cada sombra, en cada susurro del viento. Conocí a Alessandro Duca en la peor noche de mi vida, aunque entonces no lo sabía. Estaba haciendo un turno doble en Raldi's, el tipo de restaurante de lujo donde yo era invisible. Solo era una camarera más de blanco y negro, llenando vasos de agua para gente que gastaba más en vino de lo que yo ganaba en un mes. Me dolían los pies. Tenía el estómago vacío. Y fantaseaba con mi pequeño apartamento con la calefacción rota cuando choqué directamente contra él. No en sentido figurado. Literalmente choqué contra 1,80 m de puro músculo y tela cara mientras sostenía una bandeja de copas de champán. El tiempo se fracturó en cámara lenta. Las copas inclinándose. El champán dibujando arcos en el aire en chorros dorados. Mi corazón se detuvo al darme cuenta de que estaba a punto de arruinar el traje de $1,000 de alguien. Pero sus manos se habían movido increíblemente rápido, atrapando la bandeja antes de que ocurriera el desastre. Levanté la vista y me encontré con los ojos más oscuros que había visto jamás. Café negro y medianoche y secretos que podían tragarte entera. «Cuidado, bellísima», murmuró. Su voz era como humo y terciopelo, con un acento que me revolvió el estómago. «Estos suelos son traicioneros». Detrás de él, 2 hombres con trajes oscuros se acercaron, sus manos desapareciendo dentro de sus chaquetas. El restaurante entero pareció contener la respiración. Más tarde, entendería por qué. Todos lo habían reconocido excepto yo. Alessandro Duca, el joven rey del Hampa de la ciudad, el hermoso monstruo que había heredado el imperio de su padre a los 25 años y lo había expandido con una eficiencia despiadada. Pero en ese momento, solo vi a un hombre que me había salvado del desempleo y la humillación. Un hombre cuyo pulgar había rozado mi muñeca mientras estabilizaba la bandeja, enviando una corriente eléctrica por mi brazo. «Gracias», suspiré, con la cara ardiendo. «Lo siento mucho, no estaba mirando por dónde...» «¿Cómo te llamas?», interrumpió, inclinando la cabeza como si yo fuera un rompecabezas que necesitaba resolver. «Emma. Emma Carter, Emma». Probó mi nombre en su lengua como un vino caro. «¿Eres nueva aquí? ¿3 semanas?», admití, nerviosa por la intensidad de su mirada, por la forma en que el mundo parecía reducirse solo a nosotros dos, a pesar del restaurante abarrotado. «Todavía estoy aprendiendo la distribución. Entonces necesitas un guía». Sus labios se curvaron en algo demasiado peligroso para llamarlo sonrisa. «Alguien que te muestre dónde están todos los puntos traicioneros». Uno de los hombres de traje se adelantó, murmurando algo urgente en italiano. Alessandro levantó una mano, silenciándolo sin romper el contacto visual conmigo. «Tengo que trabajar», dije,
aunque algo en mí deseaba desesperadamente decir que sí a lo que fuera que estuviera ofreciendo. Esperaré, y lo hizo. Durante todo mi turno permaneció en una mesa de la esquina, dirigiendo sus negocios con gestos apenas perceptibles y conversaciones susurradas con hombres que aparecían y desaparecían como el humo. Sentí sus ojos sobre mí constantemente, siguiendo mis movimientos por el comedor, y cada vez que miraba en su dirección, él me estaba observando con una expresión que no podía descifrar. Posesión, protección, depredación, todo en uno. Cuando mi turno terminó, lo encontré esperando junto a la entrada de empleados, apoyado en un Mercedes negro con los cristales tan oscuros que parecían portales a otra dimensión. Un chofer estaba de pie, atento, junto a la puerta. Una montaña de hombre con cicatrices en los nudillos y un bulto con forma de pistola bajo la chaqueta. Debería irme a casa, dije. Cada instinto me gritaba que este hombre era peligroso, que debía huir. Entonces te llevaré a casa, respondió como si fuera la cosa más natural del mundo. Es tarde, las calles no son seguras. Tomo el autobús todas las noches. Esta noche no. No era una pregunta. Su mano se posó en la parte baja de mi espalda, quemando a través de la fina tela de mi uniforme, y me encontré deslizándome en el interior de cuero antes de poder formular una protesta coherente. El coche olía a él. Esa mezcla embriagadora de colonia cara, cuero y algo más oscuro que no podía nombrar. Peligro, quizás, o destino. ¿Dónde vives, Emma? Su voz me envolvió en la oscuridad, íntima y autoritaria. Le di mi dirección, con la voz apenas por encima de un susurro, hiperconsciente de su presencia a mi lado, de la forma en que su hombro rozaba el mío con cada giro, de cómo las luces de la ciudad pintaban sombras en sus afilados rasgos. Este barrio, murmuró mientras nos deteníamos frente a mi edificio, una fábrica reconvertida en una parte de la ciudad donde las farolas parpadeaban y las sirenas cantaban nanas. No es seguro para ti, es lo que puedo permitirme. Su mandíbula se tensó y algo oscuro y posesivo brilló en sus ojos. Eso cambiará. Debería haberme alarmado. Debería haber reconocido la promesa, la amenaza en sus palabras. En cambio, sentí un aleteo de algo cálido y peligroso en mi pecho. Gracias por llevarme, señor Alessandro. Solo Alessandro. Tomó mi mano, su pulgar trazando círculos en el punto de mi pulso que me cortaron la respiración. Y esto no es un adiós, Emma Carter. Te veré mañana. Mañana no trabajo. Lo sé. Su sonrisa era todo dientes y sombras. Te recogeré a las 7. Ponte algo bonito. Antes de que pudiera protestar, antes de que pudiera decirle que no salía con extraños, que no tenía nada bonito, que esto era una locura, me puso algo en la palma de la mano. Una tarjeta de visita con nada más que un número de teléfono grabado en oro. Si necesitas algo antes de entonces, dijo, su voz bajando a un registro que me erizó la piel de calor. Cualquier cosa, llamas a este número. ¿Capisci? Asentí, muda y abrumada, y salí del coche a trompicones. Observé desde mi ventana cómo el Mercedes permanecía en la acera durante 20 minutos, sin irse hasta que mi luz se encendió, hasta que estuvo seguro de que estaba a salvo dentro. Ese fue el comienzo de mi descenso al mundo de Alessandro Duca, un mundo de mesas privadas en restaurantes imposibles de reservar, de chóferes que aparecían de la nada, de hombres que se apartaban cuando pasábamos, de conversaciones en italiano por encima de mi cabeza mientras su mano permanecía posesivamente en mi cintura. Un mundo donde el peligro y la belleza se entrelazaban como amantes, donde me sentí más viva y más aterrorizada que nunca. Me cortejó con una intensidad que me robó el aliento. Las flores aparecían en mi puerta a diario. No rosas, sino flores exóticas que no sabía nombrar. Cada ramo más extravagante que el anterior. Se había aprendido mi horario de alguna manera, apareciendo al final de cada turno con ese Mercedes negro y su chofer silencioso, negándose a dejarme tomar el autobús, a caminar por calles oscuras, a existir sin protección en su ciudad. No entiendes lo que eres, me dijo una noche, sus dedos entrelazándose en mi pelo,
mientras estábamos sentados en su ático con vistas a la brillante ciudad. Eres luz en un mundo de sombras, bellísima. Y soy demasiado egoísta para dejar que la oscuridad te toque. Entonces, ¿qué te convierte eso a ti? Susurré, buscando en su hermoso y peligroso rostro. Tu oscuridad. Su beso supo a whisky y a pecado. El monstruo que quemará el mundo para mantenerte a salvo. Ahora, arrodillada ante su tumba, apreté la frente contra el mármol frío y sollocé. La lluvia se intensificó, tamborileando contra mi paraguas como acusaciones. Le había fallado. La noche de la explosión, yo estaba en su ático esperando que volviera a casa de una reunión que había prometido que sería rápida. Lo último que me envió por mensaje fue simple. Te quiero, Emma. Todo lo que hago es para construir una vida en la que siempre estés a salvo. 2 horas después, su mano derecha, Marco, llegó al ático con otros 3 hombres, sus rostros sombríos. El almacén había sido manipulado con explosivos. Alessandro estaba dentro cuando detonó. Habían encontrado trozos de su reloj hecho a medida, el que le había regalado por su 31º cumpleaños. La confirmación del ADN tardó semanas, pero el certificado de defunción se emitió. Me ofrecieron dinero, una fortuna que me hizo dar vueltas la cabeza. El testamento de Alessandro incluía provisiones para mí, dijeron, pero lo rechacé todo excepto una pequeña asignación para pagar el alquiler. El dinero manchado de sangre se sentía mal, y sin él, ¿qué importaba nada de eso? Te echo de menos. Me ahogué, mis dedos aferrándose a la hierba mojada que rodeaba su lápida. Te echo tanto de menos que no puedo respirar. Cada mañana me despierto y olvido que te has ido, y entonces lo recuerdo y es como morir de nuevo. El olor a colonia se intensificó, tan fuerte ahora que levanté la cabeza, confundida. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras escaneaba el cementerio, pero solo vi lápidas borrosas por la lluvia y caminos vacíos entre los mausoleos. El duelo me está jugando una mala pasada, me dije, mi mente conjurando rastros fantasmales de él porque no podía aceptar que se hubiera ido de verdad. Me puse de pie, con las piernas rígidas y doloridas. El cielo se había oscurecido a un profundo púrpura amoratado. Las nubes de tormenta se acumulaban como un juicio. Necesitaba irme, volver a mi apartamento vacío, enfrentarme a otra noche de su ausencia. Fue entonces cuando lo sentí. La inconfundible sensación de ser observada. El vello de mi nuca se erizó. El instinto primario gritando peligro en un lenguaje más antiguo que las palabras. Me di la vuelta bruscamente, el agua salpicando de mi paraguas, y vi un movimiento en las sombras entre 2 mausoleos ornamentados. Una figura alta, inmóvil, observando. Se me cortó la respiración. Por un momento de locura, que me paró el corazón, mi cerebro nublado por el duelo registró los hombros anchos y familiares. La forma particular en que se mantenía, un poder contenido envuelto en una elegante quietud. Alessandro, su nombre se escapó en apenas un susurro, la esperanza y la locura luchando en mi pecho. La figura retrocedió, fundiéndose en una sombra más profunda, y me di cuenta de mi error. Solo otro doliente, probablemente perturbado por mi dramático duelo. Me llevé la mano al corazón acelerado, sintiéndome tonta, vacía y tan sola que quise disolverme en la tierra empapada de lluvia. Me volví hacia la tumba una última vez, llevándome 2 dedos a los labios y luego a su nombre. Te quiero, dije, siempre te querré, siento no haber podido salvarte. Mientras me alejaba, con el paraguas inclinado contra la lluvia torrencial, no vi a la figura emerger de las sombras. No lo vi acercarse a la tumba con movimientos demasiado fluidos y familiares para ser de otra persona. No vi a Alessandro Duca, muy vivo, de pie ante su propia lápida, observando mi figura en retirada con ojos que ardían con algo oscuro, desesperado y devastadoramente complejo. Pero lo sentí en mis huesos, en mi sangre, en el espacio entre los latidos del corazón. Sentí el peso de su mirada siguiéndome a través de las puertas del cementerio como una promesa o una amenaza. O quizás en el mundo de Alessandro siempre habían sido la misma cosa.
El apartamento se sentía como una tumba cuando regresé. Frío, silencioso, sofocante. Dejé caer el paraguas junto a la puerta, sin importarme el agua que se acumulaba en el suelo de madera que Alessandro había insistido en instalar. Te mereces la belleza, Emma, había dicho, negándose a dejarme vivir en esa fábrica reconvertida con sus suelos de hormigón y paredes manchadas de moho. A la semana de nuestra primera cita, me había mudado aquí, a una casa de piedra rojiza renovada en un barrio donde la gente realmente se sonreía, donde las farolas funcionaban, donde me había sentido culpable por aceptar tal extravagancia. Ahora solo se sentía vacío. Me quité el vestido mojado, dejándolo caer en un montón en el suelo del baño. El espejo reflejaba un fantasma, mejillas hundidas, ojeras bajo ojos enrojecidos, clavículas demasiado prominentes bajo una piel pálida. Había perdido peso, había dejado de comer adecuadamente, había dejado de preocuparme por algo más allá de superar cada día sin desmoronarme por completo. La ducha corría hirviendo, el vapor llenaba el pequeño baño mientras estaba bajo el chorro y dejaba que se mezclara con mis lágrimas. Apoyé las palmas de las manos contra los azulejos, el caro mármol italiano que Alessandro había elegido porque las vetas me recuerdan a tu piel y a la luz de las velas, y traté de recordar cómo respirar. 6 meses. ¿Cómo era posible que 6 meses pudieran parecer 6 años y 6 segundos simultáneamente? Me sequé mecánicamente. Me puse una de las camisas de Alessandro que había robado de su ático, la suave seda negra todavía con rastros fantasmales de su aroma, y me derrumbé en la cama. El sueño sería esquivo, como siempre. Me quedaría aquí durante horas, reviviendo recuerdos, torturándome con y sí tan solo, hasta que el agotamiento me arrastrara a pesadillas en las que él moría una y otra vez de formas cada vez más horribles. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Probablemente mi gerente de Raldi's, preguntando si podía cubrir un turno. Había vuelto a trabajar 3 meses después de la muerte de Alessandro, necesitando algo para llenar las horas interminables, necesitando sentirme útil, aunque la idea de servir champán a gente que nunca había conocido la pérdida me daban ganas de gritar. Pero cuando miré la pantalla, se me heló la sangre. Número desconocido. No deberías visitar el cementerio sola. No es seguro. Mis manos temblaban mientras miraba el mensaje. Número equivocado, una broma de mal gusto. Pero algo en la forma de expresarlo hizo que mi pulso se acelerara. No las palabras en sí, sino la cadencia familiar, la particular preocupación por mi seguridad que sonaba como no, imposible. Estaba perdiendo la cabeza. Respondí con los dedos temblorosos. ¿Quién eres? Aparecieron 3 puntos, parpadeando, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Número desconocido. Alguien que se preocupa por tu bienestar. Cierra las puertas con llave, Emma. No salgas sola después del anochecer. Emma. Sabían mi nombre. Mi respiración se aceleró. Pánico y algo más. Algo desesperado y peligroso subiendo por mi garganta. Esto era enfermizo. Alguien estaba jugando un juego cruel. O finalmente me había vuelto completamente loca. Le escribí. Esto no es gracioso. Seas quien seas. Para. Número desconocido. No me estoy riendo. Hay gente en esta ciudad que te haría daño para hacerme daño a mí. Quédate dentro. Mantente a salvo. Para hacerme daño a mí. Tiempo presente. Como si el remitente estuviera vivo, estuviera activo, fuera alguien cuyos enemigos podrían atacar a sus seres queridos. Mi visión se nubló. La habitación dio vueltas. No podía respirar. No podía pensar más allá de la loca esperanza que se abría paso en mi pecho como un animal salvaje. Le escribí, ¿Alessandro? No hubo respuesta. Los puntos no aparecieron. Los minutos pasaron en un silencio agonizante mientras yo apretaba el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Entonces, número desconocido. Olvida este número. Olvida esta conversación. Cuídate, belísima, belísima. Su palabra, su apodo cariñoso.
El teléfono se me resbaló de los dedos sin fuerza y rebotó en el colchón. Estaba alucinando. Psicosis inducida por el duelo. No había otra explicación. Alessandro estaba muerto. Había estado en su tumba. Había visto el certificado de defunción. Marco me había mostrado las imágenes de vigilancia de la explosión del almacén. Una bola de fuego tan intensa que casi no había quedado nada que recuperar. Pero, ¿y si... ¿y si todo hubiera sido una farsa? El pensamiento era una locura, imposible. ¿Por qué fingiría su muerte? ¿Por qué me dejaría sufrir durante 6 meses? Dejarme llorar hasta enfermar, dejarme consumirme creyendo que se había ido, a menos que no hubiera tenido otra opción, a menos que algo hubiera sido tan peligroso, tan catastrófico, que morir hubiera sido la única forma de proteger. El timbre de mi puerta me sacó de mis pensamientos en espiral. Salté con el corazón martilleando y miré el interfono como si fuera a explotar. Era casi medianoche. Ya nadie me visitaba. No me quedaban amigos. El mundo de Alessandro me había consumido tan completamente que mi antigua vida simplemente se había evaporado. El timbre sonó de nuevo, más insistente. Me acerqué sigilosamente al interfono, pulsé el botón con las manos temblorosas. ¿Quién es? Señorita Carter. Una voz masculina, profesional y desconocida. Tengo una entrega para usted. Es medianoche. Sí, señora, le pido disculpas por la hora. Mis instrucciones eran bastante específicas. Entregar esta noche sin importar la hora. ¿Instrucciones de quién? Debería decirle que se fuera. Debería llamar a la policía. Debería hacer cualquier cosa excepto dejar entrar a un extraño en mi edificio después de recibir mensajes de texto crípticos que habían destrozado mi frágil control sobre la realidad. En cambio me oí decir, déjelo en el vestíbulo. Me temo que no puedo hacer eso, señora. Necesito su firma. Algo en su tono, respetuoso pero inamovible, me recordó a los hombres de Alessandro. Esa mezcla particular de cortesía y certeza absoluta de que sus órdenes serían seguidas. Ahora mismo bajo, susurré. Me puse unos vaqueros y me dejé la camisa de Alessandro como una armadura, como si todavía pudiera protegerme desde más allá de la tumba, o desde donde quiera que estuviera realmente, si lo imposible era de alguna manera cierto. El pasillo estaba vacío, las luces fluorescentes zumbaban su monótona canción. Mis pasos resonaban en las escaleras mientras bajaba al vestíbulo, cada escalón sintiéndose como un descenso hacia algo que no podía nombrar. A través de la puerta de cristal, pude verlo, un hombre con un traje oscuro, sosteniendo una gran caja negra, atada con una cinta plateada. Estaba perfectamente quieto, paciente de una manera que sugería que esperaría toda la noche si fuera necesario. Cuando me vio asintió una vez, un gesto de reconocimiento que fue casi militar en su precisión. Abrí la puerta unos 15 centímetros, manteniendo la cadena puesta. ¿Quién le envía? No estoy autorizado a decirlo, señora. Sus ojos estaban ocultos tras unas gafas de sol oscuras a pesar de la hora tardía. Pero me dijeron que le asegurara que está a salvo, que siempre ha estado a salvo, incluso cuando no lo sabía. Mis rodillas amenazaron con ceder. Necesito un nombre. Dijo que preguntaría eso. Los labios del hombre se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa si hubiera llegado a sus ojos. Dijo que le dijera, ¿recuerdas lo que te prometí esa primera noche? Todo lo que hago es para mantenerte a salvo. El mundo se inclinó. Esas palabras, Alessandro las decía constantemente. Un mantra que repetía cada vez que yo cuestionaba a los hombres armados que habían aparecido fuera de mi edificio. Cada vez que notaba cómo la gente nos evitaba en público, cada vez que vislumbraba la oscuridad bajo su hermosa superficie. Está vivo, respiré. Más una oración que una afirmación. El hombre no dijo nada, pero su silencio fue respuesta suficiente. Deslizó la caja por el hueco de la puerta junto con un elegante sobre, y luego retrocedió. La está cuidando, señorita Carter. Siempre lo ha hecho. Ni siquiera la muerte pudo cambiar eso. Se llevó 2 dedos a la sien en un gesto de respeto. Luego se dio la vuelta y caminó hacia un todoterreno negro
con los cristales tintados que de repente me di cuenta de que había estado esperando al otro lado de la calle quién sabe cuánto tiempo. Lo vi alejarse y luego miré la caja en mis manos temblorosas. Dentro, envuelto en papel de seda tan fino que parecía tela de araña, encontré un teléfono. De última generación, ya cargado, con un único número programado en los contactos. A. Solo la letra, solo su inicial, pero fue suficiente para que me hundiera en el suelo del vestíbulo, aferrando el teléfono a mi pecho, mientras 6 meses de duelo se transformaban en algo infinitamente más complejo. Alivio y rabia y confusión y una desesperada y dolorosa necesidad. El sobre contenía una única tarjeta escrita, con la distintiva caligrafía de Alessandro, trazos audaces que siempre me habían recordado a la violencia controlada. Emma, perdóname por lo que te he hecho pasar. Perdóname por el dolor que te he causado. No tuve elección. Venían a por ti, usándote para destruirme. La única forma de mantenerte a salvo era morir. Pero la muerte no pudo mantenerme alejado de ti, bellísima. Te he vigilado cada día, cada visita al cementerio, cada turno en Raldis, cada noche de insomnio he estado allí, en las sombras, asegurándome de que ningún daño te alcanzara. Sé que tienes preguntas, sé que estás enfadada. Tienes todo el derecho a estarlo, pero necesito que confíes en mí una vez más. No le digas a nadie sobre esto, ni a Marco, a nadie. El peligro no ha terminado. Hay gente que te mataría solo para castigarme por pecados que ni siquiera conoces. Te lo explicaré todo pronto. Por ahora, mantén este teléfono contigo siempre. Si me necesitas, si realmente me necesitas, enciéndelo. Te encontraré en minutos. Eres mi corazón, Emma, mi razón para respirar. Todo lo que he hecho, cada mentira que he dicho, cada día que he permanecido muerto, todo ha sido por ti, tuyo, incluso en la muerte. Ah, leí la carta 17 veces, memorizando cada palabra, cada curva de su caligrafía, buscando pruebas de que esto era real y no una elaborada alucinación que mi mente rota había conjurado. Pero el teléfono era sólido en mi mano, el papel real bajo mis dedos, y el dolor familiar en mi pecho se había transformado en algo salvaje y furioso. Estaba vivo, me había dejado llorarlo, me había visto desmoronarme y no había hecho nada porque me quería, porque el peligro todavía acechaba en sombras que yo no podía ver, o porque Alessandro Duca siempre había sido un hombre que lo controlaba todo, que tomaba decisiones por mí, por mi propio bien, que me amaba con una posesividad que a veces se sentía más como cautiverio que como devoción. Subí a trompicones, eché todos los cerrojos y me senté en la cama mirando el teléfono. Una parte de mí quería encenderlo de inmediato, exigir respuestas, gritarle por la agonía que me había hecho pasar. Pero otra parte, la que había aprendido a navegar por el mundo de sombras y secretos de Alessandro, entendía que encender ese teléfono lo cambiaría todo. Me arrastraría de nuevo a su órbita con una gravedad a la que nunca había podido resistirme. Lo coloqué en el cajón de mi mesita de noche, junto al reloj que le había dado y que Marco me había devuelto, el que supuestamente se recuperó de la explosión con el cristal roto y la correa quemada. ¿Había sido eso también una farsa? Cada pieza de evidencia cuidadosamente construida para vender la mentira de su muerte. Mi teléfono normal vibró de nuevo. Número desconocido. Buena chica, manténlo apagado hasta que estés lista. Pero que sepas esto, Emma, nunca estoy lejos. Siempre estaré vigilando, siempre protegiendo. El mundo es más peligroso de lo que crees, y eres lo único en él que no puedo perder. Duerme ahora, bellísima. Tengo hombres apostados fuera de tu edificio. Nadie te hará daño, no mientras yo respire. Fui a la ventana y miré a la calle. Efectivamente, un sedán negro estaba aparcado a 2 edificios de distancia, sus ocupantes invisibles tras los cristales tintados. ¿Cuánto tiempo llevaban allí? ¿Días? ¿Semanas? Había estado bajo vigilancia todo este tiempo, llorando a un hombre que me estaba viendo sufrir. El pensamiento debería haberme aterrorizado, debería haberme hecho correr a la policía,
A cualquiera que pudiera protegerme de este hombre hermoso y peligroso que me amaba con una intensidad que borraba la línea entre la devoción y la obsesión. En cambio, sentí que algo cambiaba dentro de mí. El duelo que me había estado aplastando durante 6 meses, transformándose en un tipo diferente de presión. Alessandro estaba vivo, el amor de mi vida, el monstruo que me había robado el corazón, el hombre que pensé que había perdido para siempre. Estaba ahí fuera, respirando, observando, orquestando mi seguridad desde las sombras. Y mañana decidí, mientras finalmente me metía bajo las sábanas, iba a averiguar exactamente de qué me había estado protegiendo, incluso si la verdad me destruía. La mañana llegó con una débil luz solar filtrándose a través de mis cortinas, pintando rayas doradas en el suelo de madera. Había dormido a ratos. Los sueños se mezclaban con los pensamientos de vigilia hasta que ya no podía distinguir la memoria de la pesadilla de la realidad imposible. El teléfono reposaba en mi mesita de noche como una pistola cargada, inactivo pero peligroso, prometiendo respuestas que no estaba segura de estar lista para escuchar. Me duché, me vestí con vaqueros y un suéter, y preparé un café que sabía a ceniza en mi boca. Todo se sentía surrealista, como si me moviera a través del agua, como si el mundo se hubiera inclinado ligeramente sobre su eje durante la noche, y yo fuera la única que se daba cuenta. El sedán negro seguía aparcado fuera. A la luz del día pude distinguir dos figuras en los asientos delanteros. Hombres grandes con ropa oscura, que no se movían, no hablaban, solo observaban. Protegiéndome, había dicho Alessandro, pero protección y prisión a veces llevaban la misma cara. Necesitaba pensar. Necesitaba procesar esto en algún lugar lejos del apartamento que de repente se sentía como una jaula cuidadosamente construida. Hermosa pero confinante. Cogí mi chaqueta y me dirigí a la puerta, pero mi teléfono vibró antes de que pudiera salir. Número desconocido. ¿A dónde vas? Se me heló la sangre. Me estaba observando ahora mismo, ya fuera a través de los hombres de fuera o de cámaras que no había notado o de algún otro método que no podía comprender. La jaula no era solo el apartamento. Estaba en todas partes a las que llegaba la influencia de Alessandro, lo que en esta ciudad podría ser en todas partes. Respondí con las manos temblorosas. Necesito aire. Necesito pensar. Número desconocido. Coge el coche. El chofer te llevará a donde quieras. No caminas sola por esta ciudad, Emma. Ya no. Le escribí. He estado caminando sola durante 6 meses. Número desconocido. No. Has estado pensando que estabas sola. Hay una diferencia. El coche bellísima, no me hagas preocupar. El apodo cariñoso, tan familiar, tan dolorosamente él, hizo que me picaran los ojos. Quería negarme por despecho, por la ira que se estaba acumulando bajo mi confusión. Pero también sabía, y Alessandro sabía, que si salía por esa puerta, el sedán negro simplemente me seguiría a paso de tortuga, convirtiendo en un espectáculo la misma protección que supuestamente había organizado para mantenerme a salvo. Le escribí, de acuerdo, pero yo elijo a dónde vamos. Número desconocido. Por supuesto, siempre has tenido elección, Emma. Nunca te he forzado a nada. La mentira era tan audaz que casi me reí. Alessandro me había forzado a todo, a su mundo, a su cama, a un amor tan consumidor que había reescrito cada célula de mi cuerpo. Pero lo había hecho con tal ternura, con tal certeza absoluta de que sabía lo que era mejor para mí, que había confundido el cautiverio con la devoción. O quizás siempre habían sido la misma cosa con él. Salí y la puerta trasera del sedán se abrió de inmediato, como si el chofer hubiera estado esperando mi rendición. Era mayor de lo que esperaba, quizás en sus 60, con el pelo plateado y ojos amables que se arrugaban en las esquinas cuando me asintió. Señorita Carter, dijo en un inglés con acento, su voz cálida y respetuosa. Soy Dante. He tenido, he tenido el honor de garantizar su seguridad estos últimos meses. ¿Me ha estado siguiendo? Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. Protegiendo, corrigió suavemente. Hay una diferencia. El señor Duca la quiere mucho. Lo que hizo, fingir su muerte,
casi lo destruyó. Pero había gente muy peligrosa, que la habría usado para quebrarlo. No tuvo elección. Me deslicé en el asiento trasero, rodeada de cuero que olía a Alessandro, como cada coche en el que me había llevado. Todo el mundo tiene elección, Dante. No los hombres como el señor Duca. Dante se incorporó al tráfico con facilidad experta. Cuando amas a alguien más de lo que te amas a ti mismo, más de lo que amas tu propia vida, las elecciones se vuelven muy simples. Haces lo que sea necesario para mantenerlos respirando. Todo lo demás son solo detalles. Incluso si destruye a la persona que estás protegiendo. Los ojos de Dante se encontraron con los míos en el espejo retrovisor, y vi algo allí: simpatía, comprensión, y debajo de todo, una lealtad inquebrantable al hombre que aparentemente había orquestado toda mi existencia durante los últimos 6 meses. ¿A dónde le gustaría ir, señorita Carter? Casi dije el cementerio. Quería pararme ante esa tumba falsa y enfurecerme por la mentira. Pero algo me detuvo. Si Alessandro estaba observando, si tenía gente en todas partes, ir a su tumba se sentía como capitular, como aceptar su narrativa en lugar de exigir la mía. Al puerto, dije en su lugar, al viejo muelle donde atracan los pescadores. Era el único lugar en la ciudad al que Alessandro nunca me había llevado. Demasiado público, demasiado de clase trabajadora, demasiado lejos de su mundo de cuerdas de terciopelo y salones privados. Me había mantenido en una burbuja cuidadosamente seleccionada de lujo y seguridad, sin dejarme ver nunca los bordes más ásperos de su ciudad, los lugares donde su influencia mostraba los dientes. Dante condujo en silencio, y yo observé cómo el barrio cambiaba a través de los cristales tintados. Desde mi refinada zona de casas de piedra rojiza a distritos comerciales, a zonas industriales donde los edificios llevaban su edad como cicatrices. El puerto se abrió ante nosotros, agua gris verdosa extendiéndose hacia un horizonte ahogado por barcos de carga y niebla matutina. Salí antes de que Dante pudiera abrirme la puerta, necesitando afirmar alguna pequeña medida de independencia. El viento del agua me atravesó la chaqueta, trayendo sal, pescado y combustible diésel. Olores reales, olores honestos, nada como el perfume caro del mundo de Alessandro. Estaré aquí mismo, dijo Dante, apoyándose en el coche con los brazos cruzados, sus ojos escaneando constantemente la zona con vigilancia experta. Caminé hasta el borde del muelle y me quedé observando los barcos de pesca mecerse en las olas, con la pintura desconchada, sus redes enredadas con la pesca de la mañana. Los hombres se gritaban en idiomas que no entendía, sus manos ásperas y capaces, sus rostros curtidos por el sol y el mar. Esto era la realidad, dura y hermosa, y completamente indiferente a los dramas que la gente construía en sus desesperados intentos de controlar el destino. Mi teléfono vibró, no el secreto. Mi teléfono normal, número desconocido. Elegiste bien, nunca te he llevado al puerto. Demasiadas variables incontroladas. Demasiadas líneas de visión que no puedo monitorear. Me pone nervioso, bellísima. Me di la vuelta, escaneando el muelle, los barcos, los almacenes que bordeaban la orilla. ¿Dónde estaba? ¿Qué tan cerca estaba? Observando a través de una mira, a través de binoculares, a través de cámaras que no podía ver. Le escribí: bien, deberías estar nervioso. Deberías sentir una fracción de lo que yo he sentido estos últimos 6 meses. Número desconocido. Sentí cada segundo de tu dolor, Emma. Te vi llorar en mi tumba y no pude consolarte. Te vi consumirte y no pude alimentarte. Te vi caminar por esta ciudad como un fantasma y no pude devolverte la vida. No me digas que no he sufrido. Le escribí: entonces, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejarme creer que estabas muerto? La respuesta tardó más esta vez. Casi podía sentirlo eligiendo sus palabras, sopesando qué verdad podía permitirse darme. Número desconocido. Porque la gente que me casa son muy buenos en la tortura, muy creativos con el dolor. Y tu cara, Emma, tu hermosa y expresiva cara, no sabes mentir. Si hubieras sabido que estaba vivo, lo habrían visto.
Habrían sabido que había fingido mi muerte. Te habrían destrozado para encontrarme. Le escribí. ¿Quién? ¿Quién te quería muerto? Número desconocido. La familia Russo. Los enemigos más antiguos de mi padre. Han estado planeando esto durante años, esperando que mostrara debilidad, que me importara algo más que el negocio. Cuando te conocí, cuando no pude ocultar lo que significabas para mí, les di el arma para destruirme. Le escribí, así que nos destruiste a nosotros en su lugar. Número desconocido. Te salvé. Hay una diferencia. Quería lanzar el teléfono al puerto, verlo hundirse bajo el agua gris verdosa y llevarse sus justificaciones con él. Pero mis manos lo aferraban como un salvavidas, como la única conexión que tenía con el hombre que pensé que había perdido. Le escribí, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Estás cerca? Número desconocido. Lo suficientemente cerca para llegar a ti en 30 segundos si aparece el peligro. Lo suficientemente lejos para que puedas tener tu espacio, tu ira, tu momento de libertad en este muelle. Le escribí, esto no es libertad. Libertad sería no tener a Dante vigilando cada uno de mis movimientos, no tenerte rastreando mi teléfono, no vivir en un apartamento que controlas en una ciudad que posees. Número desconocido. Tienes razón, nunca te he dado libertad, Emma. Te he dado seguridad, lujo, devoción, obsesión, todo excepto la opción de alejarte de mí, porque soy egoísta, porque amarte es lo único humano en mí, y no me disculparé por proteger lo que es mío. ¿Lo que es mío? La posesividad en esas palabras debería haberme aterrorizado. Debería haberme hecho correr hacia cualquier autoridad que pudiera proteger a los civiles de hombres como Alessandro Duca. Pero no lo hizo. Nunca lo había hecho. Porque una parte retorcida de mí siempre había anhelado su obsesión, su certeza absoluta de que le pertenecía, su disposición a quemar el mundo para mantenerme a salvo. Le escribí, no soy una posesión. Número desconocido. No, eres mi corazón latiendo fuera de mi cuerpo. Eres cada debilidad que he tenido envuelta en una piel que quiero adorar. Eres la razón por la que fingí mi muerte y la razón por la que no puedo permanecer muerto. Lo eres todo, Emma. Y eso me aterroriza más que cualquier bala. Una conmoción estalló cerca de uno de los almacenes. Gritos en italiano, el chirrido de neumáticos, un único disparo que rompió el aire de la mañana como un hueso al romperse. Dante estuvo a mi lado al instante, su mano en mi brazo, ya tirando de mí hacia el coche con una eficiencia urgente. Tenemos que irnos ahora. ¿Qué está pasando? Por favor, señorita Carter, sin preguntas, solo muévase. Más gritos, más disparos. Los pescadores se dispersaron como pájaros asustados, abandonando sus redes y corriendo a refugiarse. Dante me empujó al asiento trasero, y el coche ya se movía antes de que mi puerta se cerrara, los neumáticos chirriando mientras nos alejábamos del puerto. Mi teléfono sonó. El secreto, el que había estado en silencio en mi mesita de noche. Lo saqué del bolsillo de mi chaqueta con manos temblorosas. ¿Estás herida? La voz de Alessandro, áspera por el miedo y la furia, llenó el coche. No un texto, no un mensaje distante. Su voz real envolviéndome como brazos que pensé que nunca volvería a sentir. Estoy bien. Dante me sacó. ¿Qué está pasando? Los Russo también te han estado vigilando, esperando a ver si mi muerte era real o si cometía un desliz, si hacía contacto. Debería haber sabido que tendrían el puerto vigilado. Es uno de sus territorios. Respiraba con dificultad, hablaba rápido y bajo sus palabras podía oír otros sonidos. Pies corriendo, italiano urgente, el clic metálico de armas siendo cargadas. Dante, llévala a la casa de seguridad, la del distrito financiero. Sí, señor, dijo Dante, ya ajustando el rumbo. Espera, protesté. No quiero ir a una casa de seguridad. Quiero respuestas. ¿Quieres seguir viva? Alessandro me interrumpió, su voz bajando a ese tono, el que era simultáneamente tierno y absolutamente inamovible. Y ahora mismo, eso significa que vas a donde yo te diga. Hablaremos, bellísima. Te lo prometo. Pero primero, necesito encargarme de esto.
¿Encargarte de qué? Alessandro, ¿qué vas a hacer? Silencio, cargado de implicaciones que no quería examinar. Lo que siempre he hecho, dijo finalmente, su voz fría de una manera que me recordó exactamente de qué tipo de hombre me había enamorado. Proteger lo que es mío, por cualquier medio necesario. La línea se cortó, dejándome en la oscuridad con olor a cuero del coche, con los ojos preocupados de Dante en el espejo retrovisor y el sabor del miedo en mi lengua. Había querido respuestas, había querido la verdad, había querido enfrentarme al hombre que me había dejado llorarlo. Pero mientras corríamos por las calles de la ciudad hacia una casa de seguridad desconocida, me di cuenta de que había conseguido exactamente lo que había pedido. Un atisbo del peligro real del que Alessandro me había estado protegiendo, la oscuridad por la que se movía con una gracia tan mortal. Y ya no estaba segura de querer saber qué pasaba cuando esa oscuridad finalmente consumía todo a su paso. La casa de seguridad no era lo que esperaba. Me había imaginado algo industrial. Paredes de hormigón, puertas reforzadas, la funcionalidad estéril de una habitación del pánico. En cambio, Dante me llevó a un ático en el distrito financiero. Todo ventanales del suelo al techo y arte moderno. Un espacio que gritaba riqueza y poder en lugar de escondite y miedo. El señor Duca es el dueño del edificio, explicó Dante mientras me hacía pasar, su mano flotando cerca de la parte baja de mi espalda, en un gesto tan reminiscente de Alessandro que me dolió el pecho. Los 3 pisos superiores, la ubicación más segura de la ciudad. Nadie entra sin autorización biométrica y su autorización personal. El ascensor había requerido la huella dactilar de Dante y un código de 16 dígitos. Habíamos subido en silencio, mis oídos taponándose a medida que ascendíamos, la ciudad encogiéndose debajo de nosotros hasta parecer un juguete. Todo cristal y acero, y pequeñas piezas móviles que Alessandro aparentemente controlaba desde sombras que nunca había entendido del todo. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme aquí?, pregunté, caminando hacia las ventanas y mirando el horizonte. Desde esta altura, podía ver el puerto a lo lejos, el humo subiendo de donde había ocurrido el tiroteo. Las luces de la policía parpadeaban en azul y rojo, convergiendo en la escena de la que habíamos huido. El tiempo que sea necesario, dijo Dante con cuidado. El señor Duca vendrá tan pronto como sea seguro. Hay comida en la cocina, ropa en el dormitorio, de su talla. ¿Ha pensado en todo? Por supuesto que sí. Alessandro siempre pensaba en todo, orquestando mi vida con la misma precisión que aplicaba a su imperio criminal. La constatación debería haberme enfadado. En cambio, me sentí agotada. 6 meses de duelo, dando paso a un cansancio tan profundo que parecía haberse instalado en mis huesos. ¿Te quedarás? No quería estar sola. No ahora. No con los disparos todavía resonando en mi memoria y sabiendo que la gente quería hacerme daño simplemente porque Alessandro me amaba. Estaré justo fuera de la puerta, prometió Dante. Está a salvo aquí, señorita Carter. Le doy mi palabra. Después de que se fue, exploré el ático como una prisionera examinando su celda. El dormitorio contenía un vestidor lleno de ropa, toda de mi talla, toda de mi estilo, conjuntos que nunca había visto, pero que Alessandro de alguna manera sabía que elegiría. Vestidos en tonos joya, suéteres suaves, vaqueros que me quedarían perfectos. Era como entrar en un museo de mí misma, comisariado por alguien que me conocía mejor que yo misma. El baño contenía mis marcas preferidas de champú, mi crema facial, incluso el tipo específico de cepillo de dientes que usaba. La atención al detalle era asombrosa, invasiva, conmovedora, aterradora. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? ¿Cuántos meses o años había estado preparándose para la posibilidad de que necesitara fingir su muerte? ¿Que necesitara un lugar para esconderme? ¿Que su mundo finalmente requiriera mi desaparición en el lujo y el aislamiento? Encontré vino en la cocina, un Barolo que reconocí de cenas que habíamos compartido, de noches en las que me había abrazado contra su pecho y murmurado cariñosos apodos en italiano,
que nunca había entendido del todo. Me serví una copa con manos temblorosas y volví a las ventanas, observando la ciudad pulsar con una vida que ya no podía tocar. Pasaron las horas. El sol recorrió el cielo, pintando los edificios de oro, luego de naranja, luego de un profundo púrpura. Mi teléfono, ambos teléfonos, permanecieron en silencio. Imaginé a Alessandro ahí fuera, en algún lugar, manejando la situación de los rusos con los métodos que emplean los hombres como él. Violencia, probablemente derramamiento de sangre. La oscuridad que siempre me había ocultado cuidadosamente, protegiendo mi inocencia, incluso mientras me robaba la libertad. Cayó la noche, las luces de la ciudad se encendieron como 1000 estrellas caídas. Empezaba a pensar que no vendría, que pasaría la noche sola en esta hermosa jaula, cuando oí abrirse las puertas del ascensor. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Me aparté de las ventanas lentamente, mi corazón martilleando contra mis costillas tan fuerte que pensé que podría romper un hueso. Y allí estaba él. Alessandro Duca, vivo, real, de pie en la puerta como un fantasma hecho carne, como si cada oración y maldición que había gritado en la oscuridad durante 6 meses finalmente hubiera sido respondida. Se veía diferente, más delgado, más duro, con sombras bajo los ojos que reflejaban las mías. Su pelo estaba un poco más largo, rizándose en el cuello. Vestía todo de negro, pantalones tácticos, una camisa ajustada que mostraba el músculo magro debajo. Tenía sangre en las manos. No su sangre, lo supe de alguna manera. El sacrificio de otra persona para mantenerme a salvo. Por un largo momento, solo nos miramos. El aire entre nosotros se sentía cargado, peligroso, como el momento antes de que caiga un rayo, cuando cada pelo se eriza y el mundo contiene la respiración. Emma, mi nombre en sus labios, esa voz que pensé que nunca volvería a oír. Rompió algo dentro de mí. Quería correr hacia él, quería abofetearlo, quería derrumbarme a sus pies y sollozar de alivio porque era real, sólido, respirando. En cambio, me quedé helada junto a las ventanas, la copa de vino temblando en mi mano. «Estás vivo», susurré, diciendo lo obvio porque mi cerebro no podía formar pensamientos más complejos. «Estoy vivo». Dio un paso adelante, sus movimientos cuidadosos, como si se acercara a un animal herido. «Sé que estás enfadada. Sé que me odias. Tienes todo el derecho a... No te odio». Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas. «Lo he intentado. Dios sabe que lo he intentado, pero no puedo odiarte, Alessandro. Solo puedo odiarme a mí misma por seguir amándote después de lo que me hiciste pasar». Su expresión se quebró, el dolor cruzó su hermoso rostro. «Belísima, no». Levanté la mano, deteniéndolo. «No me llames así. No, no uses las palabras que usabas cuando pensé que estábamos construyendo algo real. No cuando todo era una mentira. No todo». Se acercó más, inexorable como una marea. «Mi amor por ti, eso nunca fue una mentira. Cada palabra que dije, cada promesa que hice, todo era verdad. La única mentira fue mi muerte. Y lo hice para mantenerte respirando, haciendo que deseara no estarlo». Mi voz se quebró. «Quería morir, Alessandro. Esos primeros meses después de que me dijeran que te habías ido, quise seguirte. Lo único que me detuvo fue pensar que te decepcionaría si me rendía. Y todo ese tiempo estabas observando. Viste lo que me hizo y no hiciste nada». «Hice de todo». Su voz se volvió áspera por la emoción. «Maté a 17 hombres en los últimos 6 meses. 17 soldados de los rusos que se acercaron demasiado a ti, que hicieron preguntas sobre ti, que incluso te miraron mal. Quemé 3 de sus operaciones. He estado librando una guerra en las sombras para mantenerte a salvo mientras ellos pensaban que estaba muerto. Mientras no podían usarte en mi contra. Yo no pedí eso». La copa de vino se hizo añicos contra el suelo. El líquido rojo se extendió como sangre sobre el mármol blanco. «No te pedí que mataras por mí. No te pedí que me mintieras. Solo te quería a ti. Al verdadero tú. La verdad, incluso si era peligrosa. La verdad te habría hecho torturar.
Estaba lo suficientemente cerca ahora como para poder olerlo. Pólvora y humo sobre su familiar colonia. Los rusos no solo matan, Emma, hacen arte del sufrimiento. Te habrían deshecho pieza por pieza, te habrían mantenido viva durante días, semanas, solo para hacerme rendir todo lo que he construido. Y tú, tu hermosa y honesta cara, no puedes ocultar lo que sientes. Si hubieras sabido que él estaba vivo, lo habrían visto, lo habrían sabido. Así que tomaste la decisión por mí otra vez. Apoyé las palmas de las manos en su pecho con la intención de alejarlo, pero mis manos simplemente se quedaron allí, sintiendo los latidos de su corazón, rápidos y fuertes y reales. Siempre tomas las decisiones, Alessandro. ¿Dónde vivo? ¿Cómo me protegen? ¿A quién puedo ver? ¿Qué puedo saber? Has construido una jaula de oro y la has llamado amor. Sí, cubrió mis manos con las suyas y pude sentir la sangre seca desmoronarse bajo mis dedos. Sí, te construí una jaula, porque la alternativa era verte volar hacia un peligro del que no podía protegerte. Porque soy un bastardo egoísta que preferiría tenerte a salvo y enfadada que libre y muerta. Porque perderte no es una opción que pueda sobrevivir. Su otra mano subió para acariciar mi cara, el pulgar trazando mi pómulo con infinita ternura. Sé lo que soy, bellísima. Soy un monstruo. Trafico con violencia y miedo. He hecho cosas que te enfermarían si supieras los detalles. Pero contigo, eres lo único bueno en mi vida podrida, lo único puro que he tocado. Y haré cualquier cosa, me convertiré en cualquiera, sacrificaré cualquier cosa para mantenerte a salvo. Incluso si eso significa que me odies. Incluso si eso significa verte llorarme desde las sombras. Las lágrimas corrían por mi cara, calientes y amargas. No puedo hacer esto. No puedo vivir así, sin saber nunca qué es real. Siempre preguntándome si vas a desaparecer de nuevo. Si alguna nueva amenaza requerirá que finjas tu muerte, o me encierres, o tomes decisiones sobre mi vida sin consultarme. Entonces vete. Las palabras parecieron costarle todo. Su mano cayó de mi cara y retrocedió, creando una distancia que se sentía como un océano entre nosotros. El código del ascensor es 124-2024. El 4 de diciembre de 2024. El día que supe que te amaba. Vete, Emma. Coge el dinero que te dejé. Empieza de nuevo en algún lugar lejos de esta ciudad. Lejos de mí. Haré que Dante te lleve a donde quieras ir y te juro por mi vida que nunca más te contactaré. Serás libre. Lo miré fijamente, buscando en su rostro la mentira, la manipulación, pero todo lo que vi fue agotamiento y amor, y una resignación tan profunda que parecía la muerte. Me dejarías ir, susurré. Después de todo, de matar, de mentir, de vigilarme, ¿simplemente me dejarías marchar? Si es lo que necesitas para ser feliz. Su mandíbula se tensó, cada palabra claramente una agonía. Te he quitado todo, Emma. Tu libertad, tu paz, 6 meses de tu vida. Lo menos que puedo hacer es darte una opción ahora. Quédate o vete. Pero que sepas esto, si te quedas, nada cambia. Seguiré siendo sobreprotector. Seguiré tomando decisiones que creo que te mantendrán a salvo. Seguiré amándote con una intensidad que probablemente no sea saludable, porque no puedo cambiar lo que soy. La ciudad brillaba detrás de él, 1000 puntos de luz en la oscuridad. En algún lugar ahí fuera, la familia Russo planeaba su próximo movimiento. En algún lugar, el peligro acechaba en formas que no podía imaginar. Y aquí, en esta fortaleza de Ático, estaba el hombre que me había amado lo suficiente como para morir por mí, o al menos para dejarme pensar que había muerto. ¿Qué pasó en el puerto? Pregunté en lugar de responder. El tiroteo. ¿Qué hiciste? Su expresión se endureció, convirtiéndose en el rostro del hombre que gobernaba el Hampa. Los rusos tenían hombres vigilándote. Cuando apareciste en su territorio, pensaron que me había rebelado, que me había vuelto descuidado. Iban a llevarte, así que me los llevé yo primero. ¿Te los llevaste? ¿Los mataste? No se inmutó ante las palabras. A los 4, rápido y limpio.
Luego envié sus cuerpos de vuelta a Dmitry Russo con un mensaje. Emma Carter está bajo mi protección. Cualquiera que la toque firma su sentencia de muerte. Pero se supone que estás muerto. ¿Eso no importa ya? Se encogió de hombros y vi el peso del agotamiento en sus hombros. No puedo seguir muerto si eso significa verte caminar hacia el peligro. Los rusos lo saben ahora, o lo sabrán pronto. Alessandro Duca está vivo y va a por ellos. Ahora es la guerra, bellísima. Guerra abierta. Y tú eres la razón por la que estoy dispuesto a quemarlo todo hasta los cimientos. Debería haberme horrorizado. Debería haber corrido hacia ese ascensor y no haber mirado atrás. Pero de pie allí, mirando a este hombre hermoso y mortal que había matado por mí, mentido por mí, muerto por mí, me di cuenta de que siempre había sabido cuál sería mi elección. Lo supe en el momento en que lo vi de pie en la puerta. Quizás lo supe hace 6 meses, cuando entré por primera vez en su órbita y sentí la gravedad de su obsesión atrayéndome. Necesito que me prometas algo, dije en voz baja. La esperanza brilló en sus ojos oscuros. Lo que sea. No más mentiras. No más fingir muertes o tomar decisiones sin mí. Si hay peligro, me lo dices. Si hay una amenaza, la enfrentamos juntos. No me mantendrás en la oscuridad nunca más, Alessandro. No puedo sobrevivirlo. Emma, prométemelo. Me acerqué, cerrando la distancia entre nosotros. O me voy ahora mismo y no volverás a verme. Estudió mi rostro por un largo momento y pude ver la guerra desatada tras sus ojos, el instinto de protegerme del conocimiento que podría herirme, luchando con la desesperada necesidad de mantenerme en su vida. Finalmente, asintió. Te lo prometo, no más mentiras, no más secretos. Lo sabrás todo, lo bueno, lo malo, lo sangriento, incluso si eso significa que me veas como el monstruo que realmente soy. Ya sé lo que eres, susurré, extendiendo la mano para tocar su rostro, sintiendo la barba áspera contra mi palma. Siempre lo he sabido. Solo necesitaba que confiaras en mí lo suficiente como para dejar de ocultarlo. Sus brazos me rodearon entonces, atrayéndome contra su pecho con una desesperación que me robó el aliento. Sentí su corazón martillear. Sentí la tensión drenarse de su cuerpo. Sentí la humedad de las lágrimas contra mi pelo, mientras este hombre poderoso y peligroso se desmoronaba en mis brazos. Lo siento, susurró en mi pelo, las palabras rotas y crudas. Siento mucho el dolor que te causé, por verte sufrir y no poder consolarte, por anteponer mi miedo a tu derecho a saber la verdad. Lo siento, bellísima. Lo siento muchísimo. Lo abracé con la misma fuerza con que él me abrazaba. Dos personas rotas aferrándose la una a la otra en una fortaleza de ático mientras la ciudad ardía debajo. No era perdón. Todavía no. Eso llevaría tiempo, honestidad y la reconstrucción de una confianza que él había destrozado. Pero era un comienzo. Y mientras los labios de Alessandro encontraban los míos en un beso que sabía a lágrimas y sangre y necesidad desesperada, me di cuenta de que algunas jaulas son más fáciles de soportar cuando entiendes exactamente por qué la puerta está cerrada, incluso si la llave permanece en las manos de otra persona. La guerra llegó más rápido de lo que ninguno de los dos esperaba. 3 días después de que Alessandro se revelara vivo, los rusos tomaron represalias. Un coche bomba frente a uno de los negocios legítimos de Alessandro, un restaurante en el distrito de los teatros donde las familias cenaban los domingos y los turistas tomaban fotos de platos de pasta. 12 heridos, 3 muertos. Daños colaterales en un conflicto que esa gente ni siquiera sabía que existía. Vi la cobertura de noticias desde el ático, mis manos temblando mientras Alessandro estaba de pie detrás de mí, su teléfono pegado a la oreja, ladrando órdenes en un italiano rápido. Su mano descansaba en mi hombro, pesada, posesiva, anclándome a él, incluso mientras su mundo explotaba en una guerra abierta. Están tratando de provocarme, dijo después de terminar la llamada, su voz tensa por una furia controlada. Atacando objetivos civiles para forzar mi mano, para que cometa un error.
Me quieren enfadado. ¿No lo estás? Me volví para mirarlo. 3 días de honestidad me habían mostrado facetas de Alessandro que solo había vislumbrado antes. El estratega calculador que movía a los hombres como piezas de ajedrez. El frío ejecutor que ordenaba muertes con la misma facilidad que pedía la cena. El humano agotado bajo el monstruo que a veces me miraba como si yo fuera lo único que le impedía disolverse por completo. Estoy furioso. Su mandíbula se tensó. Pero la furia no gana guerras. La estrategia sí. La paciencia sí. Conocer las debilidades de tu enemigo y explotarlas sin piedad. ¿Cuáles son sus debilidades? Estudió mi rostro y pude verle sopesar cuánta verdad darme, cuánta oscuridad dejarme ver. Finalmente, me llevó a la mesa del comedor donde mapas y fotos estaban extendidos como evidencia de pecados. Dmitry Russo tiene 3 hijos. El mayor, Víctor, dirige sus operaciones de drogas. El del medio, Alex, se encarga de la ejecución. Es el que te habría torturado si te hubieran capturado. El más joven, Mikhail, se supone que está estudiando negocios en Oxford, manteniendo sus manos limpias para cuando necesiten una cara legítima. ¿Se supone? La sonrisa de Alessandro era todo dientes y sombras. Mikhail tiene un problema con el juego. Pierde cientos de miles en partidas de póker clandestinas. También ha estado desviando fondos de las operaciones de su padre para pagar sus deudas. Dmitry aún no lo sabe, o no lo sabía hasta que le envié pruebas esta mañana. Miré las fotos de vigilancia. Un joven que apenas parecía tener 20 años, guapo a la manera de la gente que nunca ha conocido las dificultades. Fotografiado en casinos, partidas privadas, reuniones con corredores de apuestas que tenían la marca de la gente de Alessandro por todas partes. Vas a poner a su familia en contra. Voy a darle a Dmitry una opción, corrigió Alessandro, perder a su hijo menor por su propia paranoia, o retroceder y aceptar que soy intocable. De cualquier manera, los rusos se destrozan desde dentro mientras yo mantengo mis manos relativamente limpias. Era brillante, despiadado, exactamente el tipo de violencia calculada que hacía al Alessandro Duca tan peligroso. Y yo era cómplice ahora, sentada en su mesa de guerra, entendiendo sus estrategias, aceptando la sangre que se derramaría en mi nombre. ¿Funcionará? Pregunté en voz baja. Dmitry ama a sus hijos, pero ama más el poder. Cuando se dé cuenta de que Mikhail le ha estado robando, comprometiendo a la familia, Alessandro se encogió de hombros. Dará un ejemplo, y sus otros hijos recordarán que la lealtad familiar no significa nada frente a la traición. Durante la semana siguiente, observé a Alessandro orquestar la implosión de la familia Russo con precisión quirúrgica. Pistas anónimas a Dmitry sobre las actividades de Mikhail. Pruebas fotográficas del rastro del dinero. Rumores plantados entre los soldados de los Russo sobre qué hijo heredaría el liderazgo. Cada movimiento calculado para crear el máximo caos con la mínima participación directa. Aprendí el ritmo de su mundo. Llamadas telefónicas a las 3 de la mañana. Hombres que llegaban con informes y se iban con órdenes. La conciencia constante de que la muerte podía llegar en cualquier momento. Dante y un equipo rotativo de guardias rodeaban el ático las 24 horas del día. Alessandro apenas dormía, existiendo a base de espresso y adrenalina, y la feroz necesidad de proteger lo que era suyo. Deberías descansar, le dije una noche, encontrándolo en las ventanas, mirando la ciudad que poseía a través de la violencia y el miedo. No puedo. No se dio la vuelta. En el momento en que cierro los ojos, te veo en ese puerto. Veo lo que habría pasado si Dante hubiera sido un segundo más lento. Si no hubiera tenido hombres posicionados allí. Los veo llevándote, hiriéndote, usándote para destruirme. Y no puedo. Su voz se quebró. No puedo sobrevivir a esa imagen, Emma. Así que me quedo despierto. Lo rodeé con mis brazos por detrás, presionando mi mejilla contra su espalda, sintiendo la tensión en sus músculos. Estoy aquí. Estoy a salvo. Cumpliste tu promesa. Por ahora. Sus manos cubrieron las mías, sosteniéndolas contra su pecho donde su corazón latía demasiado rápido. Pero siempre hay otra amenaza. Siempre alguien que quiere lo que tengo.
que te ve como la debilidad que pueden explotar. Estar conmigo significa vivir así. Guardias, casas de seguridad, siempre mirando por encima del hombro. ¿Es esto realmente lo que quieres? Era la pregunta que me había estado haciendo de una docena de maneras diferentes desde que elegí quedarme. Y cada vez le daba la misma respuesta. Te quiero a ti. El resto viene con el territorio. Se giró en mis brazos, ahuecando mi cara con manos que habían matado hombres por mí, que temblaban ligeramente al tocarme. Te mereces algo mejor que esto. Mejor que tú. Quizás. Me puse de puntillas presionando mis labios contra los suyos. Pero eres lo que elegí, jaula y todo. Su beso fue desesperado, consumidor, lleno del miedo y la necesidad y el amor obsesivo que definía todo sobre nosotros. Hicimos el amor contra las ventanas, la ciudad observando nuestras sombras moverse contra el cristal. Y entendí que esta era mi vida ahora, hermosa y aterradora, apasionada y peligrosa. Una historia de amor escrita con sangre y devoción. El final llegó 2 semanas después de que comenzara la guerra. Dmitri Russo pidió una reunión. Terreno neutral, una sala privada en un hotel que ninguna de las familias controlaba. Alessandro trajo a 6 hombres. Insistí en ir a pesar de sus protestas. Y llegamos para encontrar a Dmitri con un número igual de guardias y el peso de un imperio roto sobre sus hombros. Era mayor de lo que esperaba. En sus 60, canoso, con ojos que habían visto demasiada violencia e infligido más. Me miró con algo entre curiosidad y odio, y entendí que en su mundo las mujeres eran posesiones para ser usadas, no personas con voluntad propia. Así que esta es la chica por la que vale la pena morir. Dijo Dmitri en un inglés con fuerte acento, su mirada recorriéndome de una manera que hizo que la mano de Alessandro se apretara posesivamente en mi cintura. Debe ser excepcional en la cama para inspirar tal devoción. Cuida tu boca. La voz de Alessandro bajó a ese registro peligroso, el que precedía a la violencia. O te arrancaré la lengua y te la daré de comer. Dmitri se rió, pero no había humor en ello. Has ganado, Duca. Mi hijo menor está muerto. Lo maté yo mismo cuando descubrí su traición. Mis otros hijos apenas me hablan, temerosos de ser los siguientes. Mi organización es un caos. Conseguiste lo que querías. Quería que entendieras que Emma Carter está fuera de los límites, dijo Alessandro con frialdad, que tocarla, amenazarla, incluso mirarla mal, significa la muerte para ti y para todos los que amas. ¿Lo he dejado claro? Cristalino. La mandíbula de Dmitri se tensó. Pero entiende esto. Hoy te has ganado un enemigo que nunca olvidará. Algún día, cuando seas viejo y débil, cuando ella me señaló con desprecio, esté muerta o te haya dejado. Cuando tengas algo más que ames más que tu propia vida, estaré allí, o mis hijos lo estarán, o sus hijos. Los rusos nunca olvidan. Entonces mataré a cada ruso que venga a por lo que es mío. Alessandro me acercó más, su brazo como hierro alrededor de mi cintura. Generación tras generación, hasta que tu linaje muera gritando. Esa es mi promesa, Dmitri. Ponme a prueba y descubre si estoy de farol. Los 2 hombres se miraron fijamente. Vieja violencia y joven ambición. 2 depredadores reconociendo la destrucción mutua. Finalmente Dmitri asintió una vez y se levantó, sus hombres siguiéndolo. Disfruta de tu victoria, Duca. Espero que valga la pena el precio que eventualmente pagarás. Después de que se fueron, Alessandro me atrajo a sus brazos, enterrando su rostro en mi pelo. Se acabó. Estás a salvo ahora. Los rusos no te tocarán. No pueden permitirse otra guerra. No con su familia fracturada. ¿Realmente se acabó? Me aparté para mirarle a la cara, buscando la verdad. Por ahora, apartó el pelo de mi cara con infinita ternura. Siempre habrá otras amenazas, otras familias que me pongan a prueba, otros momentos de peligro. Pero la crisis inmediata, sí, se acabó. Ganamos. Esa noche, Alessandro me llevó de vuelta a su verdadero ático. No a la casa de seguridad, sino al hogar que habíamos compartido antes de su muerte.
El lugar donde había pasado esa última noche esperándolo volver de una reunión de la que nunca regresó. Olía igual, se veía igual, pero todo había cambiado. Quiero mostrarte algo, dijo, llevándome a su despacho, una habitación en la que nunca me habían permitido entrar. Dentro, una pared entera estaba cubierta con fotos de vigilancia mías, cientos de ellas tomadas durante 6 meses. Yo en el cementerio, yo en el trabajo, yo caminando por la ciudad, yo durmiendo en mi apartamento. Un santuario a su obsesión, evidencia de cada momento que había pasado vigilándome mientras yo pensaba que estaba muerto. A esto me refería con ser un monstruo, dijo en voz baja. Esta es la profundidad de mi obsesión por ti, Emma. No pude dejarte ir. No pude confiar en nadie más tu seguridad. Cada momento que respirabas necesitaba verlo, saber que estabas bien. No es normal, no es sano, eres tú. Toqué una de las fotos, yo llorando en su tumba, la devastación clara en mi rostro. Me viste desmoronarme y me mató. Su voz se volvió áspera. Cada lágrima, cada vez que te consumías, lo sentí, pero no podía revelarme, no podía arriesgarte. Así que observé y esperé, y planeé cómo destruir a cualquiera que te hubiera amenazado. Debería haberme horrorizado. Debería haber visto esta pared de fotos como evidencia de una obsesión enfermiza, de una posesión disfrazada de amor. Pero de pie allí, mirando la prueba visual de su devoción, por retorcida que fuera, entendí algo fundamental sobre nosotros. Ambos estábamos rotos, ambos desesperados, ambos dispuestos a destruirnos por el otro. No era un cuento de hadas, no era sano, pero era real y era nuestro. Y ya no podía imaginar mi vida sin la intensidad de su amor. Quítalas, dije. Todas. Ya no necesitas vigilarme a través de cámaras. Estoy aquí. Soy tuya. No voy a ninguna parte. Emma, lo digo en serio, Alessandro. No más vigilancia, no más observar desde las sombras. Si quieres saber cómo estoy, pregúntame. Si quieres protegerme, ponte a mi lado. Hacemos esto juntos a partir de ahora, o no lo hacemos. Me atrajo contra él y sentí que temblaba de alivio, de necesidad, de la abrumadora emoción de un hombre que se había enseñado a no sentir y ahora se ahogaba en sensaciones. Juntos, aceptó. Siempre juntos. Hicimos el amor en su despacho, rodeados de fotos que más tarde quemaría, y entendí que esta era mi redención, no de él, sino de mí misma. Había elegido a este hombre, esta vida, este amor hermoso y peligroso que probablemente nos destruiría a ambos eventualmente. Pero por ahora, envuelta en los brazos de Alessandro con las luces de la ciudad pintando sombras sobre nuestra piel, estaba exactamente donde pertenecía. 3 meses después, nos casamos en una ceremonia privada con solo Dante y un puñado de los hombres de mayor confianza de Alessandro presentes. Sin vestido blanco, sin iglesia, sin pretender que esto fuera otra cosa que lo que era. Una declaración de propiedad que iba en ambos sentidos. Una promesa sellada con sangre y devoción. ¿Estás segura?, preguntó Alessandro una última vez mientras estábamos de pie ante el oficiante. No hay vuelta atrás de esto, bellísima. Serás mía para siempre, en esta vida y en lo que venga después. Lo besé, saboreando el café, la menta y el particular sabor a peligro que siempre nos definiría. Fui tuya desde el momento en que choqué contigo en Raldis. Esto es solo hacerlo oficial. La vida que construimos juntos no fue fácil. El mundo de Alessandro exigía una vigilancia constante, una violencia ocasional y el conocimiento de que la felicidad era algo por lo que tendríamos que luchar cada día. Pero era nuestra, desordenada y apasionada y real de una manera que nunca antes había experimentado. Aprendí a disparar, a estar atenta a las amenazas, a moverme por su mundo con la gracia de alguien que pertenecía allí. Él aprendió a compartir sus planes conmigo, a confiarme la oscuridad que siempre había intentado ocultar, a entender que protegerme no significaba mantenerme en la ignorancia. Y en las noches en que las pesadillas lo despertaban, sueños de perderme,
de verme morir en escenarios que no podía evitar. Lo abrazaba y le susurraba promesas de que no me iría a ninguna parte, que enfrentaríamos cada amenaza juntos, que un amor tan intenso valía cualquier precio. De pie en las ventanas de nuestro ático meses después de su resurrección, con los brazos de Alessandro a mi alrededor y nuestro hijo creciendo dentro de mí, finalmente entendí la verdad sobre las jaulas. A veces no son prisiones, a veces son santuarios. A veces los barrotes que mantienen el mundo fuera también mantienen el amor dentro, feroz y obsesivo y absolutamente inquebrantable. Alessandro me había construido una jaula de devoción y la había llamado protección. Y yo había entrado en ella voluntariamente, había cerrado la puerta detrás de mí y había tirado la llave. Porque algunos tipos de cautiverio son solo otra palabra para hogar.